Pues sean todos bienvenidos una vez más a esta casa de oración, casa de Dios para todas las naciones, embajadores de Cristo. A todos aquellos que nos están viendo del otro lado de la pantalla, sean bienvenidos también. Esperamos que este mensaje y esta serie de mensajes que estamos compartiendo sean de gran bendición para cada uno de ustedes. De igual forma para mis hermanos que están aquí de manera presencial. Y el día de hoy vamos con la lección número 25, la historia de la Iglesia de Cristo en el surgimiento del poder musulmán. Y para que podamos llegar a esta parte, pues no sé si alguien sabe qué es esto de ser musulmán. ¿Alguien tiene alguna idea? Gustavito, por favor. Los musulmanes, igual que en su momento los judíos, vienen a ser una religión de origen abrámico y semita, porque vienen de los mismos pueblos, y ellos se basan en que el hijo de la promesa de Abraham no era Isaac sino Ismael. Entonces ellos creían que su pueblo sí eran como herederos de Dios, pero por Ismael, y aparte ellos seguían a su supuesto Mesías, que es Alá. Muy bien, en el caso de ellos decían que el profeta era Mahoma. Sí, perdón, su Dios es Alá y su profeta Mahoma. Así es, de hecho era una frase que ellos decían mucho, ¿no? Solamente hay un Dios, es Alá, y su profeta es Mahoma. Entonces, ese nombre que acabamos de dar es la persona que inició este movimiento. Vamos a dar a la siguiente. Aquí tenemos la cara del susodicho, Mahoma. Es curioso que en muchas pinturas que hay acerca de él, su rostro está cubierto. No hay una explicación tal cual del por qué su rostro es encubierto en varias de las pinturas allá de Arabia Saudita. Pero bueno, aquí tenemos una imagen que asemeja o representa quien pudo haber sido Mahoma. Su nombre completo era Abul Hasim Muhammad ibn al-Muttalib ibn Hashim. Y esa es la versión moderada, porque no se la estoy no le estoy recordando nada. Suena muy feo, pero ese es el nombre del personaje que estamos hablando. Pero para los cuates era Mahoma. Ese es su cuate, Mahoma. Estamos hablando de este personaje. Tiene ciertas características Mahoma. Entre ellas, nació en la Meca, lo que actualmente es la Arabia Saudita, en el año 570 después de Cristo. Y tenía ciertas, bueno, vamos a ver en dónde está ubicado esto. Vamos a verlo en el mapa. Estamos viendo ahí lo que es Arabia Saudita, y donde marca la flecha es la Meca. Vamos a ver también otra ciudad más adelante, que son dos ciudades muy importantes en esto. La Meca, como bien saben, hoy en día es un lugar sumamente visitado, sumamente venerado, y tiene un valor para muchas personas, los musulmanes, increíble. No sé si usted sabía, pero los musulmanes o esta religión es la segunda más grande en todo el mundo. Se dice que aproximadamente el 23% de la población mundial tienen esta religión. Nada más imagínese qué esfuerzo hizo este hombre. Yo me lo imagino que era como que el Hitler de aquellos años. Su manera de expresar lo que pensaba por la revelación que vamos a hablar más adelante, en la que él creyó haber recibido. Cómo fue capaz de impactar en la vida de tantas personas, haciéndolo el segundo movimiento religioso más importante en toda la historia después de Cristo. Continuando con esto, otra característica que tenía Mahoma: fue huérfano. Se dice que él se quedó huérfano a la edad de los 6 años aproximadamente. No se conoce cuál fue la causa de la muerte de sus padres, pero fue criado por su tío y su abuelo. Pero hay otro dato curioso: la familia o los descendientes de Mahoma no era una familia común, no era una familia como cualquiera de la población. ¿Quién era Aparentemente su familia pues no era cualquiera. Él era hijo de Alá y de Abu Talib. ¿Estos quiénes eran? Eran miembros de un clan de ese tiempo que eran los Hachemíes, con H. Hachemíes, de la tribu de Quraysh. ¿Quiénes eran estos? Estas eran personas muy importantes. ¿Y qué tiene de relevante en ello? Pues tuvo que ver en lo que era la educación de Mahoma.
¿Qué fue lo que él aprendió? ¿Cómo fue que llegó a esta revelación o pseudo revelación, disque revelación? ¿Cómo fue que llegó a esto? Bueno, él tuvo bastantes influencias. Como bien les dije, él fue educado por su tío y por su abuelo. Y ser parte de estas familias, de los Hachimíes, es como si dijéramos que, pues mi familia es parte de los Rockefeller allá en Estados Unidos, ¿no? O sea, no eran familias cualquiera, tenían un puesto importante en Arabia Saudita. Y Mahoma venía de ese clan. Es decir, que tenían dinero, pero ¿por qué Mahoma nunca se habla que él tenía riquezas, etcétera? En ese tiempo la tradición de aquellos pobladores es que cuando morían los padres solamente lo podía heredar el primogénito, o sea que él no era el primogénito, así que no heredó nada. No heredó nada, fue educado por su abuelo y por su tío. Pero sus antecedentes son esos. ¿Por qué? Se creía que, se dice que a la edad de 6, 7 años, estas personas de los Hachimíes mandaban a sus hijos a ser educados por aquellos personajes, los beduinos. ¿Quiénes eran ellos? Eran unas personas que eran nómadas del desierto. Eran pensadores y tenían una característica, eran politeístas. Creían en demasiadas cosas. Creían en piedras, creían en árboles. Para todo había un ídolo, para todo había que darle un valor. Y de ahí proviene un poco la educación de este Mahoma. Así que analizando un poco el trasfondo de este personaje, también se dice que fue educado por un monje cristiano, pero no le enseñó los evangelios que usted y yo conocemos, sino que fue instruido posiblemente en los evangelios apócrifos. Aunque también se comenta, como bien le dije, que fue creado por estos hombres, estos personajes llamados los beduinos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda o me regreso al nombre de Mahoma? Correcto. Bien, antes de su llamamiento de Mahoma, este hombre se dedicaba tenía 2 oficios. Él era pastorcillo pues trabajaba quién sabe en qué parte, pero era pastor. Y también era un asalariado de la Meca. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué es lo que él hacía? Él era un guía de comerciantes. Como bien le dije, él fue educado por su tío y gracias a su tío tuvo la oportunidad de viajar a muchos lugares de Arabia Saudita, lo que le permitió conocer muchas culturas. Le permitió conocer cómo se llevaban a cabo ciertas cosas en otras partes de Arabia Saudita. Así que eso le permitió experimentar acerca de otras religiones, acerca de otras costumbres en diferentes regiones. Otro detalle que tiene este personaje es que se casó a los 25 años. Se casó a los 25 años con una rica comerciante viuda, lo que actualmente le llamaríamos una sugar mommy, ¿no? Pero déjeme decirle que hay ciertos datos que comentan que no era una mujer tan grande. Se decía que él tenía 25 años y la mujer con la que se había casado tenía 28. ¿Por qué surge la duda? Porque se creía, no se cree, Mahoma tuvo 6 hijos, 2 varones y 4 mujeres. Entonces no era posible, si se suponía que la mujer de Mahoma tenía 40 años, pues para que diera a luz a 6 hijos, pues sabemos que después de cierta edad la mujer ya no ovula y es un embarazo de riesgo y demás. Entonces estos historiadores, estos que se dedicaban a hacer la biografía de Mahoma, pues hay 2 versiones. Pero se cree más que la mujer de Mahoma, su esposa, tenía solamente 28 años, quien se supone que era mayor de edad, pero es solamente un dato de él. Una vez que este Mahoma pues se estableció con esta mujer acomodada, era comerciante en esta parte de la Meca, pues también ahí se estableció Mahoma, en la Meca. Ya les había mostrado dónde era la ciudad. Él era un comerciante, era próspero en lo que hacía y llevaba una vida muy contemplativa y de estudio, es decir, se la pasaba meditando, se la pasaba pues pensando en la naturaleza, pensando quizá en todo lo que ha vivido, las culturas que ha experimentado, los lugares donde ha ido, etcétera, etcétera, y se la pasaba estudiando. Y esto lo hacía en su lugar favorito, la cueva de Hira. Eso, si quiere apúntalo, es un lugar importante ahí en la Meca, la cueva de Hira con H, por si alguien estaba apuntando. Ahí es donde se supone y donde él afirma haber tenido su primera revelación y su primera visión. ¿Alguien sabe quién fue el que le dio según el mensaje? El arcángel Gabriel. Según él,
él descendió y le dio esta serie de visiones. Pero hay unos datos muy interesantes. Se dice que cuando Mahoma empezó a recibir estas revelaciones, estas visiones, él pensó que estaba endemoniado. Imagínense, él pensaba que lo había poseído un espíritu, lo había poseído un demonio, incluso llegó a pensar en el suicidio. Llegó a pensar en quitarse la vida a causa de esto. Pero tenía a su linda esposa que le dijo que no era así, que hiciera caso. Así que, hermano, importante con quién te casas, porque no sabes qué consejos te pueden dar. Y este hombre dijo, ok, que a lo mejor mi esposa tiene razón. Estos son datos extras que se dicen que su esposa y su tío también, quienes estos personajes se convirtieron en personas muy importantes cuando él comenzó a hacer este movimiento. Le dijeron que escuchara aquellas revelaciones, que escuchara esas visiones. Así que, pues bueno, él, al habérsela creído, comenzó este movimiento. Pero aquí es donde quiero pasar al dato curioso. Algo que yo me puse a pensar es que tengo una anécdota. Hace ya muchísimos años, me acuerdo que yo estaba en el metro. Tenía poco tiempo de haber conocido o experimentado un poco más a Cristo. Y me acuerdo que iba en el metro y ya sabes que quieres hacer muchas cosas, no quieres compartirle al que está al lado, quieres compartir aquello. Pero me tocó experimentar en aquella ocasión que iba viajando en el vagón, una persona de cabello largo, sí se veía como que le entraba a vicios raros y empezó a cantar canciones cristianas. Entonces yo me vi como que atraído por esa parte, tan así que cuando se bajó del metro, yo le dije, oye, me gustaría pues hacer eso contigo, ¿no? Pero de repente me empezó a decir unas cosas que mi espíritu empezó a brincar. Me empezó a decir cosas que me hizo bastante duda. Empezó a decir de que él comenzó eso que estaba haciendo de cantar canciones, porque había tenido una visión. Dijo, yo vi al Señor Jesús y me habló y me empezó a decir de cosas, y a mí me llegaba a tener un olorcito raro, ¿no? Este hombre consumía cannabis, lo que es marihuana. ¿A qué voy con esto? En los tiempos de Mahoma, de Arabia Saudita, pues el consumo de sustancias era algo frecuente, el consumo de ciertas plantas era algo frecuente. De hecho, en el Corán no se menciona nada acerca de la prohibición de esta sustancia. Hay una prohibición acerca del alcohol, en donde Mahoma pues escribe algunas cosas, donde dicen que si ya mucho intoxica, hablando del alcohol únicamente, solo un poco ya es haram, o sea, ya es prohibido. Pero nunca habla del cannabis. Entonces, esto nada más se lo dejo como que para que usted piense, para que usted analice. ¿Será que cuando él estaba en la cueva, ahí en Jirá, será que mientras estaba en esa vida tan contemplativa, pues estará masticando o habrá estado comiendo algo? ¿Quién sabe? Es algo que a mí me surgió la duda, porque tú no sabes, hermano, cada persona que te quiere compartir algo, no sabes qué hay detrás de eso. No sabes en esos momentos de ocio. Porque acuérdense, como ya hemos dicho, la revelación de Cristo es aquella mente que le está buscando. La mente que está buscando de Dios es donde Dios le va a dar su revelación. Pero mentes ociosas que solamente están viendo a ver el porqué de las cosas, ¿será aquello, será lo otro? Hermano, ahí es de dudar. Y así es como este hombre empezó con su movimiento. Ya afirmado él en lo que estaba, empezó con este movimiento. Y sabe, hermano, algo muy curioso, conquistó bastantes partes del mundo. O bueno, hablando solamente de esa parte del mundo, lo que es Europa, África y Asia. Así, hermano, hoy en día nos están queriendo conquistar a través de otros medios. No sé si le ha pasado que está en el YouTube y de repente ya le está saliendo mensaje de cuál ha sido el mejor personaje de la historia, ¿no? Son unos gringos de la iglesia del Mormón. Y hablan, ellos afirman en esos videos, a lo mejor no le ha parecido. Ya ve que internet tiene las famosas cookies y dependiendo de lo que tú busques es lo que te sale. Así que si no te sale eso, no sé qué estás buscando, mi hermano. Pero ahí aparece esos mensajes de la iglesia del Mormón, y dicen que hay 3 evangelios, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el libro del Mormón, otro evangelio de Cristo. Así como Mahoma creyó haber recibido el último mensaje, la última revelación, y el Señor se la guardó para él. El Corán sí menciona a Cristo, menciona a Moisés, menciona a Noé, menciona a varios personajes, pero ¿saben? No le dan la gloria. No le dan la gloria a Dios.
Y así, hermano, hoy en día se están queriendo meter a nuestras casas. Ya no solamente vienen a tocar la puerta de tu hogar, ya dicen, mejor más cómodo, desde el dispositivo, desde el teléfono, vamos a empezarles a hablar y hablar y hablar. Y yo me pregunto, mi hermano, nosotros como el cuerpo de Cristo, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo, mi hermano? ¿Dónde estamos también dando esa guerra, por decirlo así? ¿Dónde estamos dando esa batalla? Porque estamos dejando que otros convenzan a más personas de algo que tú y yo sabemos, mi hermano, que no es la revelación de Cristo, no es lo que Cristo quiso que aprendiéramos. Volviendo a esto de Mahoma, pues él ya convencido de su llamado, pues comenzó sintiéndose él el único profeta, ya que era, como bien nos dijo nuestro hermano Gustavito, se creía que se había cumplido una promesa. Vamos por favor a la palabra de Dios, Génesis capítulo 17, versículo 20. Con un amén sabré que ya llegó, mi hermano. Esta es la promesa y es donde surge este movimiento. La gente al verse convencida por lo que Mahoma les decía, decían, esta es la promesa. Aquí está revelado lo que se nos había dicho. Génesis 17:20 dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero aquí viene lo importante, mi hermano, que es la parte donde a lo mejor no quieren comprender estos personajes. El siguiente versículo que dice, mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Aquí el Señor fue muy claro. Él estableció su pacto no con Ismael, él lo estableció con Isaac. Pero estos personajes de esta región creyeron que esta era la promesa que tanto Dios les había cumplido, les había prometido y que ahora se había cumplido. Años más tarde, mi hermano, después de la muerte de su esposa, porque no cree que luego Mahoma empezó con su movimiento, pasaron muchos años. Se cree que él empezó esto a la edad de 40 años. A esa edad él comenzó con su movimiento. Una vez que su esposa se había muerto y que su tía se había muerto aproximadamente en el año 622, hay una ciudad importante donde Mahoma migró, que es en la ciudad de Medina. ¿Por qué es importante esta ciudad? Porque ahí es donde él comenzó como a hacer su movimiento, donde ahí empezó a hacerse de personas. Él comenzó a expandir lo que él había recibido como una revelación y fundó oficialmente su religión en el año 628 y preparó todo un ejército para invadir, ¿dónde creen? En la Meca, justamente el lugar que hoy en día es tan venerado. En la Meca es donde él empezó a atacar. Pero esto sería hasta el año 630. En el año 628 es cuando ya él empezó a impartir el ejército, pero realmente la invasión fue hasta el año 630. De hecho, la fecha se supone que fue en enero. En enero del año 630 fue la conquista de la Meca, declarando una amnistía general. Por si usted no sabía, la Meca era un lugar politeísta. Se adoraban múltiples dioses. Había una adoración de imágenes, una adoración de tantas cosas. Y Mahoma, ¿qué fue lo que hizo? Una amnistía, es decir, empezar desde cero. Quitó todo y comenzó a él con este movimiento. Imagínense nada más, quitó ídolos para hacerse de él, o que lo hicieran de él un ídolo y él permitirlo. ¿Cómo ven? Voy a quitar esto, pero en lugar de todas estas cosas solamente me voy a poner a mí, purificándola según él de todos sus ídolos para ponerse a sí mismo. Pero adivina qué, hermano, tristemente, tiempo después él falleció, a la edad de 63 años. Pero no solamente murió y ahí se acabó todo, mi hermano. Hubo de sus seguidores que continuaron a hacer lo que él hacía. ¿Sabe cómo se llamaban estos personajes? Los famosos califas. Así que aguas, mi hermano, si tú dices palabras como rifas, califas, porque no sabes lo que estás diciendo. Los califas eran eran los encargados de hacer cumplir y de expandir lo que Mahoma había recibido. Querían expandir la revelación de él, estos famosos califas. Y de hecho, no lo vamos a ver ahorita, no es una clase de historia, pero los califas tuvieron ciertos movimientos hasta que llegó a un desenlace, tuvieron un tope.
hubo muchos movimientos de estos califas que empezaron a hacer los movimientos para conquistar. En los inicios, los ejércitos musulmanes, ¿sabe qué hacían? Exigían la conversión al islamismo, o si no, muerte. Tal cual, o copelas o cuello, tal cual. Y algo que me llama la atención, ¿a poco nosotros compartimos? ¿A poco así el Señor enseñó que se tenía que compartir el evangelio? ¿No decía el Señor que no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu? Ahí quiero que, hermano, usted vea una gran diferencia. Pero estas personas no lo creían. Ellos querían imponer la fe de Mahoma a través de matanzas, a través de la muerte. Hubo ciertos eventos históricos, no sé, aquellos que les gusta la historia. Estos eventos históricos es la Guerra Santa, lo que más tarde sería las famosas cruzadas, que justamente eran los musulmanes queriendo conquistar toda Europa, queriendo conquistar toda Asia y queriendo conquistar Gran. O sea, estos hombres iban pero para conquistar. Sabemos que el reino de los cielos es para, lo arrebatan los valientes, pero estos compas no entendían nada de eso. Ellos realmente lo que querían era imponer una religión. Europa, como ya lo habíamos visto en lecciones anteriores del papado, pues estaba en un tiempo como que de paz, ¿no? Habían sido invadidos por pueblos bárbaros, pero bueno, ya se había establecido como tal su cristianismo, estaban en una relativa tranquilidad, pero pues ya hemos visto, ¿no?, cómo estaba todo distorsionado, y Dios ante esto tenía un castigo. Estos pueblos bárbaros pues empezaron a dividieron el Imperio Romano en ciertas naciones, como conocemos hoy: Francia, Inglaterra, España, Alemania, etcétera, etcétera. Y pues el Imperio Romano continuó con su cristianismo, como ya les había comentado, y no veían venir cierto evento. Ellos estaban tan metidos en lo que hacían que no se dieron cuenta que detrás de ellos, o a espaldas de ellos, se estaba llevando un movimiento que iba a quererlos derrotar. ¿Por qué? Porque estas personas iban a quitar su idolatría para poner la suya. ¿Cómo lo ve, mi hermano? Este movimiento impulsado por el Corán. El Corán, le quiero decir que fue Corán se dice, o bueno, la traducción dice que son recitaciones, ¿no? Ya que Mahoma, cuando empezó a recibir los escritos, no se dice que él era analfabeta, imagínense. Él simplemente recibía y tenía personas que le escribieran, ya sea en palmeras, ya sea en hueso, ya sea en hojas, donde sea, escribía las cosas. Y el Corán decía esto: hay solo un Dios, Alá, y su profeta Mahoma. Pero bueno, yo sé que ya es mucha historia, son muchos datos, espero que se esté entendiendo hasta ahorita. ¿Dudas, mi hermano? ¿No? Entonces tenemos estas ciudades importantes: la Meca, la otra ciudad, ¿cuál era? ¿Cuál? Medina. Estas ciudades son importantes. Ya hablamos un poco de quién era Mahoma, cómo comenzó esto, cómo fue que obtuvo su revelación. Ya hasta nos metimos un poco en duda de dónde habrá sacado este compa semejantes cosas. ¿De dónde? Miren estas imágenes de cómo se supone que estos hombres estaban atacando y estaban queriendo conquistar. Y miren nada más, siguiente imagen. Todo lo que usted está viendo en ese verde fosforescente es todo lo que fue bajo Mahoma. Mahoma comenzó en esta zona donde está Arabia Saudita. Todo lo que es parte de Europa, parte de Asia, parte de África, bajo los califas. Así, todo lo que ve usted verde, hermano, es lo que logró conquistar este movimiento de los musulmanes, este movimiento islamita. Fue en eso de los años, en el siglo 7 al siglo 8. Si se da cuenta, es bastante, hermano, tan así que hoy en día sigue siendo la segunda religión más famosa en todo el mundo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia de Cristo? ¿Qué estaba pasando? Que ya vimos qué estaba sucediendo, pero aquí donde entra la iglesia de Cristo. Aparte de lo que ya vimos, de que se dejaban convencer en la época del papado, se dejaban convencer de ciertas cosas, de los nicolaitas y demás, vamos a continuar viendo a qué cosas el Señor estaba exhortando a esta iglesia. Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2. Salud. Del 14 al 16.
Con un amén, sabré que ya lo tienen. Amén. Así que estamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y vamos con vamos a leer a partir del 14, y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Usted lea también el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, dice: si tienes la capacidad de escuchar, entonces debes hacerlo. Esta exhortación, hermanos, no solamente era para los nicolaitas, ni los líderes religiosos, los papas, sacerdotes, sino para toda la iglesia en general en ese tiempo. Era una exhortación a arrepentirse. ¿Por qué? Pues por no haber aborrecido las enseñanzas de estos nicolaitas. Este castigo, mi hermano, se materializó en ¿cómo? En la invasión de los musulmanes. Así fue como se materializó este castigo. Triste era la condición en este tiempo de la iglesia. Y miren nada más que dice el Señor Jesús en Mateo 15, del 8 al 9. Está el Señor Jesús hablando acerca de lo que contamina el hombre. Y dice así, vamos a leer desde el 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso estaba pasando en este tiempo. Ya desde el tiempo de los fariseos ya estaban haciendo estas enseñanzas de hombres una doctrina, un estilo de vida, algo que debían obedecer y que tenían que hacer. Y en el tiempo de Mahoma estaba sucediendo exactamente lo mismo. Lo que una persona pensó, lo que creyó haber recibido de parte de Dios, y lo que empezó a compartirle a tantas y miles de personas, la gente, ¿qué empezó a hacer? Se le empezó a creer. ¿Se acuerdan cuando le dije de los beduinos? Estos fueron los primeros en creerle todo lo que él decía. Estos eran de por sí ya politeístas, sumamente idólatras, así que no tuvieron ningún problema en recibir las enseñanzas de Mahoma y en creer que él era realmente el último profeta, el enviado de parte de Dios, mi hermano. Todo lo que se oponga a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, mi hermano, hay que rechazarlo. Todo lo que no te acerca a Dios, tienes que rechazarlo, porque hoy en día movimientos como estos se siguen presentando. A lo mejor ya no están conquistando con armas o no en estas partes del mundo, quizá en otros lugares sí. A lo mejor ya no se está llevando a cabo como en ese tiempo, pero se está llevando a cabo otros movimientos, mi hermano, y se está haciendo por medio de las redes sociales, se está haciendo por medio del internet, se está haciendo por medio de la cultura que vemos quizá en las fotos, donde, no sé si usted ha visto en estas redes sociales, que suben fotos de la mezquita, y ponen a estos árabes como que tienen mucho dinero, porque mucha gente se mete a esta religión porque creen que van a tener riquezas, porque creen que van a tener la vida asegurada y tantas cosas. Se están yendo por lo material, mi hermano, en muchas ocasiones. Todo lo que no te acerca a Dios, mi hermano, tienes que rechazarlo. En internet se está viendo el cómo hay mensajes de la iglesia mormona. En las calles están los testigos de Jehová. En las calles también están aquellos que te quieren meter al budismo, etcétera, etcétera. Tú puedes darte cuenta que estos movimientos que quieren conquistar el pueblo y que quieren confundir el pueblo de Dios siguen existiendo. Y hermano, desafortunadamente van a seguir existiendo, pero hasta cierto punto. Mientras, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? No conquistar con armas físicas, no hacer imposiciones. ¿Qué vamos a hacer? Es con su Santo Espíritu, es con la fuerza que el Señor nos da, porque el Señor lo hacía de una manera que realmente solamente lo podía hacer.
y es conquistando realmente desde el interior, mi hermano. Vamos a continuar con estas enseñanzas. Dios lo bendiga, mi hermano. Buenos días, hermanito. Siempre es un gusto estar en este lugar. Vamos a darle continuidad a lo que estamos viendo, hermano. ¿Se acuerda del título? No se vale, así no se vale. Bueno, hermano, estamos viendo la iglesia en el surgimiento del poder musulmán. Hermano, es un tema bastante interesante, que vemos que no fue nada más una religión pequeñita que empezó a surgir, sino que se expandió tremendamente. Y lo que es de resaltar es que en ese tiempo no tenían estos medios de comunicación masivos, no había televisión, no había redes sociales, no había internet, hermano. Y fíjese cómo se fue expandiendo la idea de un hombre en su tiempo ocioso, en su tiempo de no hacer nada, de apartarse de todo, cómo fue contagiando sus ideas a las demás personas, al punto de crear una religión, de crear todo un movimiento tremendo que empezó a conquistar toda Europa, estaba conquistando todo el mundo, hermano. Si no se frenó en su momento, hermano, se dice que todos ahorita practicaríamos esta religión, hermano. Es tremenda el impacto que tuvo sobre el mundo el Islam, hermano. Entonces, vamos a ver esta última parte, vamos a ver al falso profeta, vamos a señalar a Mahoma, hermano, y vamos para eso al libro de 2 de Corintios, vamos a darle lectura al 13, 14 y 15. 2 de Corintios 11, 13, 14 y 15. Cuando lo tenga, hermano, dígame amén, por favor. Amén. Tenemos uno. 2 de Corintios 11, 13, 14 y 15. Yo lo voy a leer, hermano, sígalo con su vista. Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. El 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lea usted el 15, hermano. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, hermano, que cualquiera puede pregonarse o decirse que es mensajero de algo, de lo que quiera, hermano. Un apóstol viene del griego apóstoles, que significa enviar o enviado. Entonces, hermano, para ello debe de haber alguien que te envíe, debe de haber un mensaje. Para que alguien pueda llevar algo, tiene que haber alguien que te envíe. Por eso es un mensajero, alguien que te dé esa instrucción de ve y lleva aquello. En este caso nos dimos cuenta que ¿quién le dio el mensaje a Mahoma? ¿El ángel qué? El ángel Gabriel fue el que lo encomendó para que llevara el mensaje a las demás personas. Siempre debe haber alguien que te encomiende. A nosotros, ¿quién nos ha encomendado, hermano? Cristo nos mandó a predicar su palabra. Entonces tenemos que es importante esta parte. No cualquiera puede inventar cualquier cosa e ir a llevar cualquier palabra. Tiene que haber una encomienda. En este caso vemos que el que lo encomendó, pues tal vez pudo haber sido simplemente un espejismo, pudo haber sido un sueño, un mal rato, un mal pasón, así como nos lo menciona nuestro hermano Shai. Entonces, hermano, una persona que es encomendada a enviar un mensaje tiene que cumplir ciertas características. Lo más importante es que conozca del tema. Lo más importante es que domine ese mensaje. Si no, se va a hacer como el teléfono descompuesto que vimos unas clases pasadas con mi tía Carmen. Aquí se hace un teléfono descompuesto y cada quien dice lo que quiera, le agrega palabras, le quita palabras, y ese mensaje ya no llega con el impacto que tenía que llegar. Ya no llega tal cual el mensaje, ya no se informa, sino se desinforma. Tú, cuando quieres mandarle un mensaje a alguna persona, no por medio de redes sociales, sino ve y dile a tal persona, no escoges a cualquiera. Cuando tú en la escuela querías mandarle un mensaje a la que te gustaba, no le decías a cualquiera, al que te caía mal, oye, ve y dile que la voy a ver atrás de los arbustos. No, decías a tu mejor amigo que tú le tenías toda la confianza para que el mensaje no se descuadrara y no le dijera, oye, Eddie, sabía que te ves bien fea, que hoy no te bañaste y hueles bien feo. No, yo te dije que le dijeras que se veía muy bonita y la veo ahí atrás. Porque si no, entonces este mensaje se va descuadrando todo. No cualquiera puede ser un enviado. Jesucristo primeramente estuvo con estos apóstoles, los capacitó, estuvo con ellos. Ellos vieron lo que estaba haciendo Jesús, estaban seguros del mensaje y posteriormente fueron enviados a que llevaran el mensaje.
No cualquiera, hermano, puede enviar un mensaje, porque si no, hermano, trae confusión. Ya no es informar, sino es desinformar. En la historia, hermano, muchos se han proclamado enviados de lo que sea. Enviados por Dios, enviados por otros dioses, enviados de lo que sea. Se levantan día con día. En las redes sociales se ve que ya se proclamó tal profeta que dice que en tal fecha se va a acabar el mundo, que hay que hacer esto porque si no va a traer estas consecuencias. Cualquiera se puede proclamar, hermano, y en la actualidad es muy fácil que lo hagan. Y lo han hecho, hermano, constantemente lo han hecho. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar quién es verdadero y quién no es verdadero? Esa es la confusión, hermano, que está moviendo actualmente a todo el mundo. ¿Cuántas religiones no hay? ¿Cuántas ideas no hay? ¿Cuántos estilos de vida? Hay muchísimos, hermano, y la gente está confundida, no sabe ni qué. Por eso es que hay tantos ateos que dicen, no, mejor yo decido no creer en nada. Porque hay tanta desinformación, porque han salido tantos dioses, tantos profetas, que ya ni se sabe qué. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar quién trae ese mensaje verdadero? Pues fíjese bien, hermano, la palabra tan sabia nos dice cómo identificar a un verdadero enviado, a un verdadero apóstol, a un verdadero maestro. Vamos a Mateo 7 y le vamos a dar lectura del 15 al 20. Mateo 7, le vamos a dar lectura del 15 hasta el 20. Quien ya lo encontró, ¿me puede decir el subtítulo que dice ahí? Por sus frutos los conoceréis. Amén, hermano. Entonces, le vamos a dar lectura, usted sígalo con su vista, atento. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Usted, hermano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20, hermano. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí nos da el consejo perfecto, hermano. Por sus frutos vamos a conocer que realmente ese mensaje es verdadero. En las redes sociales también hemos visto cómo muchos pastores, muchos apóstoles, profetas, como ellos se quieren llamar, han profetizado acerca del COVID, sobre otras cuestiones. ¿Y qué ha pasado? Algunas de ellas no se han cumplido, no ha pasado como ellos lo han dicho. ¿Por qué? Porque tal vez ellos fueron movidos tal vez nada más por el momento, por la euforia de estar delante de tantas personas, pero Dios no fue el que los envió. ¿Por qué? Porque una profecía se tiene que cumplir, porque la palabra que Dios desciende sobre ellos se tiene que cumplir, porque no viene de cualquiera, sino de Dios. Y si Dios le está hablando a esa persona, es porque se va a cumplir, es porque va a suceder de esa manera. Y si no, realmente no, porque no está dando ¿qué? Fruto. Realmente no está dando fruto, hermano. Entonces, vamos a regresar a nuestra cita inicial, 2 Corintios 11, 13, 14 y 15. 2 Corintios 11, 13, 14 y 15 dice de la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lea el 14, por favor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, Mahoma decía ser enviado por el ángel Gabriel, haber tenido un encuentro con él, el cual le fue revelado el Corán, la palabra, por lo cual él se iba a regir. Dice que mientras estaba recibiendo esto no lo entendía, según los relatos de este hombre, y se lo dijo 3 veces, se lo dictó y él no lo llegaba a comprender. Mahoma creó esta religión, hermano, del Islam, y los seguidores se denominan musulmanes o maometanos. Mejor musulmanes, es más fácil. Nosotros somos seguidores de Cristo, hermanos, somos cristianos por este mismo tema. En algunos temas controversiales, hermano, acerca de los musulmanes, tenían un odio tremendo a la idolatría. Se caracterizaban por esta cuestión. Ellos eran de un solo Dios, solamente creían en un solo Dios. ¿Cómo se llama? Alá. Al Dios que seguían ellos era Alá, solamente a ellos. Entonces, este pueblo de donde nace, Mahoma, de donde nace, no solamente tenían un Dios, sino tenían muchos.
y de estos muchos escogieron nada más uno al cual seguir. Entonces en ellos creó un odio por los demás dioses, pueblo que conquistaban, pueblo al cual le quitaban todos sus dioses. Ellos llegaron, por ejemplo, a Grecia, donde sabemos la mitología griega. ¿Cuántos dioses no tenían ellos? Y lo que hacían era derrumbar todos estos altares, derrumbar todas estas estatuas, porque para ellos solamente había un único Dios. Y fíjese bien, hermano, ellos tenían ciertas reglas bien importantes, bien marcadas en su religión. Por ejemplo, ellos tienen que orar 5 veces al día. 5 veces al día, hermano, está estipulado. De ellos deben de hacer un ayuno en sus fiestas especiales. Todos tienen que ayunar. No ser caritativos con las personas también es un punto bien especial. Todos tienen que ser caritativos con las demás personas, ser bondadosos con las demás personas. Pero ¿qué creen? Ellos pueden fallar a estos puntos que le acabo de mencionar, pero no pueden fallarle al primero. No pueden idolatrar, no pueden creer en otros dioses. Pueden fallar en lo que sea, y ellos se van a ir a su cielo. Pero no pueden fallar en esto de solamente tener un Dios, hermano. Pero aquí hay una contradicción tremenda, porque como le menciono, de donde nace el Islam, hermano, antes de esto está la nación pre-Islam, donde nació todo esto, eran politeístas, tenían muchos dioses. Y Mahoma lo que hizo es, de todos los dioses que tenía, escogió uno. O sea que Mahoma antes de escoger a este Dios tenía muchos dioses del cual él eligió uno. Entonces Alá no era solo un Dios, sino compartía su divinidad con los demás. Y a Mahoma se le ocurrió, pues a ver, este Dios lo agarro, no, este Dios no, el que representa la luna, ahora quito todos y agarro a este. Nuestro Dios no es un Dios del montón, es un único Dios. Alá era uno de tantos dioses. ¿Usted conoce la bandera del Islam? ¿Conoce esta bandera, hermano? Que es una luna con una estrella, ¿la ha visto? Es por eso que nace esta bandera, hermano, porque Alá antes era el Dios de la luna. Así surgió Alá. De un montón de dioses fue al que escogieron, tú vas a ser ahora el bueno y los demás ya no van a servir. Fíjese, hermano, qué feo. Nosotros tenemos un único Dios. No lo escogimos, no dijimos, este me conviene. No fue así, hermano. Solamente existe uno, y es el soberano y el todopoderoso. Amén, hermano. Bien, hermano. Otro dato importante acerca del Islam, se confunde. Lo vemos al comparar a Jesús con Mahoma. Aquí surgen ciertos datos importantes, hermano, viendo su vida, cómo fue que se desarrollaron cuando ellos estaban aquí en la tierra. El Señor Jesús, al estar aquí en la tierra, modeló el camino de fe. Así como lo compartía, así como iba a los diferentes lugares y sanaba enfermos, les compartía la palabra, lo decía con su boca y lo hacía también, hermano. Había una congruencia con lo que decía y con lo que hacía. Nunca fue como que dijo algo que él mismo no cumplió. Él cumplió todo. En él no fue hallado pecado. Él siempre fue congruente con lo que decía y hacía. Contrario, hermano, al caso de Mahoma. Comenzó compartiendo un mensaje moral, un mensaje con valores al predicar su religión. Pero pronto cambió este método, hermano. Ya no le funcionaba. Se hizo un guerrero. Ya vimos que empezó a conquistar diferentes pueblos. Y él fue cambiando su discurso, fue cambiando sus reglas, conduciendo a un pueblo entero a la guerra, a obligar a las personas a creer. Y así no es, hermano. Así no lo hacía Jesús. Él no te obligaba, a ver, yo ya te sané, ahora tienes que seguir. Era por amor. Era porque ellos decidían seguir a Jesús. Nadie les estaba imponiendo. Y en la actualidad también nadie nos impone. ¿O usted viene aquí, hermano, obligado? No. Usted viene enamorado, ¿estamos de acuerdo? Amén. Enamorado, hermano, no venimos aquí presionados, sino te voy a matar. Cosa que sí estaba haciendo Mahoma, porque el pueblo que conquistaba le daba dos opciones. Y no era dulce o truco. Era, o me das tributo o te toca la muerte. Y el tributo era a su Dios Alá. Entonces nada más estas dos opciones les daba a esos pueblos, o tributo o muerte. Fíjese qué padre compartía la palabra Mahoma. Yo creo que había muchos que se convertían cuando él compartía. Pues era una presión tremenda, o sí o sí.
Entonces, hermano, vemos esta diferencia entre Jesús y Mahoma. Vamos a Mateo 10. Ahí le vamos a dar lectura del 5 al 15. Mateo 10, vamos a dar lectura del 5 hasta el 15. ¿Me puede leer el subtítulo de arriba, hermano? Misión de los 12. Misión de los 12, hermano. Entonces vamos a ver cómo envió el Señor Jesús a que se compartiera la palabra, cómo debía de ser. Leemos alternado, hermano. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis. 6. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad gracias. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de cordón, porque el obrero es digno de su alimento. mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al llegar a la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, sabid que en la casa oscuridad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, hermano, en estos pasajes estamos viendo cómo Jesús estaba diciéndole a estos apóstoles que fueran a compartir la palabra, a estos discípulos: llévenla de la siguiente manera. Les dijo a dónde, les dijo cómo, les dijo lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y es muy diferente a lo que estaba haciendo Mahoma con sus discípulos, los cuales les estaba diciendo: vayan a aquella ciudad, vayan a aquel país, y si no quieren creer en Alá, quemen todo, destruyan todo. Si no les rinden tributos, esa nación ya no sirve. Aquí le está diciendo: ve a tal lugar. ¿Y qué van a hacer en ese lugar? Van a sanar enfermos, a limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibís, dad de gracia. Fíjese la gran diferencia, hermano, de un mensaje al otro mensaje. Es hermoso, hermano, ver la compasión de Jesús. Los está mandando y ni siquiera le está diciendo: van a cobrar bien por lo que van a hacer, porque es un gran servicio. Abajito nos está diciendo que no probéis del oro, ni la plata, ni cobre de vuestros cintos. Por lo que ustedes vayan a hacer allá esas ciudades, por la necesidad que está ahí, que ustedes van a saciar, no van a recibir un pago, porque a eso yo no los he enviado. No importa, si él no tiene dinero, ustedes lo van a sanar. Si tal vez él en el principio no creía, ustedes le van a demostrar que hay amor dentro de ustedes y que no hay excepción de personas. A todos les estaban llevando este mensaje, hermano. Y es la forma en la cual nosotros también debemos de hacerlo. No obligando a las personas, no arrinconarlas en debes de creer. Porque entonces ya estamos compartiendo como musulmanes y no como cristianos. Nos estamos convirtiendo en otra religión, en otro método que posiblemente funcionó bien, ya lo vimos, a través del miedo. Pero nosotros no hacemos eso. Ahorita no recuerdo bien qué religión es, que te empieza a compartir, pero a través de los versículos de Apocalipsis, hablando acerca de que te vas a ir al infierno, de que va a venir el juicio, bla, 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 y entonces empiezan a meter miedo en la gente, y es por eso que dicen: bueno, a ver, te escucho, ¿cuál es la salvación? ¿O cómo le hago para salvarme? Y nosotros no, hermano, compartimos un mensaje de amor, de paz, de gozo, de alegría. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Así se comparte la palabra, hermano. Así es como debemos nosotros de compartir las buenas nuevas de nuestro Dios. Ya se nos había mencionado acerca de la Guerra Santa. Esta Guerra Santa, hermano, comenzó en el año 622 para propagar la doctrina islámica. Estas guerras, hermano, eran llevadas a cabo contra los pueblos musulmanes, hermano, para derribar a los árabes, los judíos, los cristianos. Todo aquel que no compartía la misma idea que ellos era derrumbado. Y todo aquel, hermano, que luchara por esta causa, a causa del Islam, y muriera en batalla, fíjese, se decía que había un premio tremendo. Si tú, musulmán, estabas peleando contra otro pueblo y llegabas a morir en esa batalla, Mahoma les lavó tanto el cerebro que les dijo: si ustedes llegan a morir en esas peleas, no se preocupen,
al instante ustedes van a estar en el cielo. Así como mueran luego, se van para el cielo. ¿Y qué van a hacer en el cielo? Van a estar burlándose de aquellos que no han creído. Esa era su idea de los musulmanes, del Islam. Al estar combatiendo en batalla contra otros pueblos y morir en ella, inmediatamente se iban para el cielo. ¿Y para qué? No para gozar, para disfrutar por lo que han hecho, no, sino para traer burla y vergüenza a aquellos que no habían creído. Para ellos el infierno simplemente es aceite hirviendo, en el cual van a estar sufriendo todos aquellos que no han creído en Alá. Para ellos nada más es eso, hermano. Y es triste ver la revelación que ellos tenían. Los países cristianos, hermano, fueron sumamente atacados. Palestina, Siria, provincias de todos lados, hermano. El imperio grecorromano. Habíamos hablado de la potencia, la fuerza que estaba agarrando Roma, fue conquistado. También Constantinopla, otra ciudad, hermano, de la cual estuvimos hablando demasiado, que estaba agarrando fuerza importante, también fue conquistada. De modo que todos los países cristianos sucumbieron y fueron hechos esclavos. Se conquistó Egipto y todo el norte de África y la mayor parte de España. Por eso le decía que este movimiento iba con mucha fuerza, hermano. Si no, es que fue frenado por Carlos Martel en el año 732. Se dice que toda Europa iba a proclamar el Islam. No iba a haber nadie que no estuviera en esta religión. Todos iban a ser así. Ahorita la fama que tiene la cruz, muchos la traen colgada, algunos hasta se la tatúan, todos conocen la cruz, lo que simboliza la cruz. Hermano, si no se hubiera frenado al Islam, en lugar de cruces traerían lunas y estrellas, porque sería la religión más conocida, sería esta forma de vida que todos practicarían. Incluso tal vez al ser conquistados por los españoles, nosotros nos hubiera llegado en lugar del catolicismo, el Islam. Fíjese, hermano, que aquí vemos el impacto que tenía esta religión y lo que hubiera pasado si no se frenaba. Bueno, hermano, Mateo 24, vamos para allá. ¿Cómo dice, hermano? Le habla usted, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a una de las escogidas. A medida que iba avanzando esto y esta religión gozaba de poder, de muchos seguidores, le comentaba que iban perdiendo la coherencia de lo que estaban compartiendo. De estar compartiendo un mensaje moral y ético, ya era un mensaje que tenía intereses políticos, que tenía un interés en expandirse más, que sus propósitos eran únicamente obtener más riquezas. Sus propósitos eran conquistar más terrenos. Y hermano, contrario a lo que nosotros aquí vemos en la palabra, Jesús ponía su vista ¿en dónde? En las alturas, en los cielos. Las riquezas ¿dónde son? Arriba, no son aquí terrenales. En ninguna parte nosotros vemos que haya una ambición o algún versículo que nos hable de hacer riquezas aquí en la tierra, de conquistar algunos lugares. No, hermano, porque los tesoros se hacen en el cielo. Y Jesús siempre fue congruente con esta parte. Aquí Mahoma, al ver riquezas, al ver poder, al ver ejército, todo se fue descuadrando. Ese mensaje que comenzó tal vez con alguna pequeña intención buena de crear valores, moral, ética, se fue derrumbando, porque lo que quería ya era conquistar, era poder imponer lo que él creía. Entonces, hermano, aquí empezó a haber una incongruencia tremenda. Por último, hermano, vamos a ver las enseñanzas erróneas que traía este mensaje. Colosenses 2:8. Ya me ganó, hermano, así que léalo usted, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén, hermano. Fíjese bien, ya le hablé un poco acerca de lo que ellos pensaban del infierno. Ahora, ¿ellos qué pensaban acerca de su cielo? ¿Qué pasaba cuando ellos morían? Ellos pensaban, hermano, que el cielo era semejante a una fantasía oriental, lo que nosotros ahorita podemos ver en las películas, con palacios de mármol, fuentes encantadas, vírgenes con ojos de gacela. Esto suena demasiado raro. Ellos pensaban que el cielo, hermano, era un lugar donde ellos iban a vivir entregados al deseo carnal, desenfrenado, que ahí iban a poder gozar de todas estas cuestiones, estas cosas placenteras.
Ese era su cielo, eso era a lo que ellos estaban aspirando. La oración, hermano, un tema importante. Nosotros conocemos qué es lo que hacemos cuando oramos. Cuando nos conectamos con Dios, le pedimos, nos encomendamos a Él, rogamos porque Él venga y nos ayude. Ellos, hermano, más que una oración, simplemente eran rezos repetidos que ellos estaban constantemente diciendo. Acostumbrados a orar 5 veces al día con dirección a la Meca, rezando con rostro a tierra en señal de rendición totalmente a Alá. Pero, hermano, se dice que en estas súplicas que ellos tienen día con día, solamente es una repetición porque ellos no buscan algo más. Porque ellos no es como que a través de esta oración o estas palabras se conecten con la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros estamos en nuestra habitación y empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios lo que necesitamos, que llene nuestras vidas, que nos ayude, o le empezamos a glorificar, sentimos su presencia. Lo hacemos ¿por qué? Para conectarnos con Él. Ese es el propósito de una oración, conectarnos con Dios. Pero ellos tenían un Dios que los veía de lejitos. Ese Dios, Alá, solamente recibía estos rezos, pero no había una comunión. Es lo que nos diferencia con ellos también, hermano. Nosotros nos conectamos con Dios. Ellos simplemente traen repetición a través de sus oraciones. El Corán, hermano, algo que no vimos hace rato con mi hermano Shai, algo importante. El Corán para ellos es como su Biblia, es su manual, en el cual ellos encuentran un sinfín de cosas. En ella vienen mencionados Abraham, vienen mencionados los profetas, vienen mencionado también Jesús, pero a Jesús le quitan muchísima importancia. ¿Por qué? Porque para ellos Mahoma fue el último enviado por Dios. Le quitan toda la divinidad a Cristo y se la dan a Mahoma. Para ellos el Corán es su manual, lo que ellos van siguiendo, en el cual ellos encuentran temas diversos, hablando de Dios, de ángeles, de profetas, de juicios. Detallan reglas acerca de la modestia, el matrimonio, el divorcio, la herencia, el alcohol, el juego, los hábitos alimenticios, el hurto y el comportamiento sexual. Condenan ciertos actos, el maltrato a las personas, a los huérfanos, las viudas y los pobres. Para ellos es bien importante que no suceda estas cuestiones, hermano. Exigen la hospitalidad y responsabilidad social a través del Corán. La palabra árabe para Dios se menciona 2500 veces en este Corán. Dios es el eje central de su libro, hermano. Así como nosotros encontramos aquí mencionado el poderío de nuestro Dios, la omnipresencia, que es un Dios creador, ellos también lo encuentran ahí en su libro. Tienen 4/5 partes de lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Ellos también tienen ciertos pasajes que nosotros aquí tenemos. Y algo bien importante, y fíjese, es curioso, porque la Biblia es traducida ¿a qué idioma? A todos. Porque la palabra es ¿para quién? Para todos. Pero a diferencia, el Corán, hermano, no debe de ser traducido. Está escrito en árabe. Y no debe de ser traducido a otras lenguas. Porque entonces ellos dicen que ya no es válido ese libro, que ya no es el Corán, ya no tiene la importancia. Hermano, la palabra y el mensaje, Dios dijo que era para todos, ir y predicar a todas las naciones. Ellos ¿cómo van a compartir su palabra si solamente está en árabe? Entonces, ¿qué están haciendo? Su mensaje lo están haciendo exclusivo para ciertas personas, solamente para ellos, a diferencia de lo que nosotros tenemos. Entonces, hermano, ellos ven al Espíritu Santo solo como el poder de Dios activo, a Jesús solo lo ven como un profeta más, a Dios, hermano, lo catalogan como Alá, que es el Dios de Abraham, que cumplió su promesa a través de Mahoma. De Jesús niegan su divinidad, no es hijo de Dios, no es el camino, la verdad y la vida, no fue el último enviado por Dios, el último fue Mahoma. Mis hermanos músicos me ayudan acá atrás, por favor. Entonces, hermano, yo le quiero preguntar, ¿adoramos al mismo Dios? ¿Es el mismo Dios? Ellos se dicen que adoran a un solo Dios, pero no por eso adoramos al mismo, hermano. Ellos tienen un Dios lejano, al cual no pueden acercarse a través de Jesucristo. Ellos no se pueden acercar a través o presentar con su Dios a través de Mahoma, porque Mahoma no es el camino. Ellos tienen un Dios lejano. El amor que reciben de Alá es condicional. Si tú crees en mí, yo te voy a amar, eso dicen. Si tú cumples con los mandamientos que dice el Corán, Alá te va a amar, es lo que dicen.
Pero la palabra nos enseña, nuestra palabra nos enseña que Dios nos amó ¿qué? Primero Él muestra sus bondades, sus misericordias. Y posteriormente nosotros glorificamos el nombre de nuestro Dios. Él es el primero que actúa. No espera que nosotros tomemos la decisión de seguirlo. Simplemente Él nos ama, Él nos ayuda y Él está con nosotros. Actualmente, hermano, se dice que para el 2050 la religión o la creencia más fuerte va a ser el Islam. Está creciendo tremendamente en Europa esta religión. Y se dice que para el 2050, hermano, va a ser la número 1. Que va a haber muchos seguidores. Que todos vamos a seguir esta religión. Pero, hermano, nosotros no nos guiamos por estos números. Nuestro Dios, hermano, sobrepasa todo entendimiento. Y esto solamente es una gráfica. Esto solamente es un estudio de sabios. Pero nuestro Dios es más grande, hermano. Y lo que nos dice esta encuesta, lo que nos dice este estudio, es que nos tenemos que poner a trabajar. Es que debemos de seguir compartiendo, hermano. No solamente con palabras, sino con nuestras acciones. Representar realmente al Dios en el cual nosotros hemos decidido creer. Póngase de pie, hermano. Porque nuestro Dios no tiene comparación. Porque nuestro Dios, hermano, trae la plenitud que otros no. Porque nuestro Dios trae el amor que otros no. Porque nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, es todopoderoso, todo misericordioso. No se compara con ningún otro. Y hoy, en esta tarde, hermano, en esta mañana, vamos a reconocerlo. Así que ahí cierra tus ojos. Nuevamente, Padre Santo, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y queremos renovar nuestros votos contigo, Padre, porque nada nos va a deslumbrar, Señor. Nada nos va a quitar, Padre, la mirada de ti, Señor, de los cielos. Padre Santo, hoy nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo que no hay otro Dios en la tierra, en los cielos o debajo de ellos, Padre Santo, que solamente tú gobiernas y tú tienes, Padre Santo, el control de todas las cosas, Señor. Rechazamos toda idolatría, Señor, rechazamos otras religiones, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre, y lo has demostrado a través de tanto tiempo, a través de tantos años. Nosotros también nos fortalecemos en tu palabra. Nosotros también, Señor, estamos parados sobre la roca, Señor, y vendrán los vientos y vendrá el mar, Padre, pero esta casa es edificada sobre la roca, y esta casa, Señor, crece, Padre, y nosotros, Señor, seguiremos compartiendo tu palabra, Señor, seguros del mensaje que llevamos, seguros, Padre Santo, como aquellos enviados, Padre, aquellos 70